Rubén Gracia-Cani dejó atrás su vida en Zaragoza para empezar de nuevo en el Villarreal, un cambio que no resulta fácil. Poco a poco pues me voy adaptando y esperemos que lo deportivo empiece a mejorar y ya todo irá bien. Pero son muchas las cosas que echo de menos porque yo he estado toda una vida allí y me está resultando diferente la vida aquí. El jugador zaragozano comprende que parte de la afición maña no haya entendido su marcha. Por lo que yo me imagino, pues la gente estará algo cabreada, habrá, como en todo, gente que me haya entendido, otra que me quiere y que pase lo que pase va a estar conmigo, y bueno, luego están los que no lo entienden y que ni lo entienden ni lo quieren entender, como es normal porque he dejado el Zaragoza y ellos no lo van a entender nunca. Cani asegura que él intentó en numerosas ocasiones renovar con el club aragonés, pero afirma que se encontró con algún obstáculo. Yo estuve durante no meses, sino muchos años, 2, 3 años, pidiendo. Cani y sus agentes han ido muchas veces al club a pedir una revisión de contrato por muy poquito menos de lo que cobraba en ese momento y por muchos años, a lo cual secretaría técnica, entrenador, todo el mundo decía que estaba de acuerdo, menos un par de personas que eran las que decían que no. Jerónimo Suárez y el presidente eran los que decían que no. El por qué no lo sé. Tampoco me he parado a pensar el porqué del no. Yo cuando ficho por el Villarreal es porque estoy cansado de negativas, estoy cansado de que Solange y Jerónimo me digan que no a todo y que me hagan de menos respecto a otros jugadores. Y yo he sido un jugador que ha jugado todo el año, ha estado jugando bien, porque otros clubes me han venido a buscar y así me lo han hecho saber. ¿Por qué mi equipo no tiene que ser así y me tiene que hacer de menos? Bueno, pues me cansé de todo eso y aparte lo primero que hice cuando a mí el Villarreal me llamó para ficharme es ir al Zaragoza y preguntar allí, a lo cual el Zaragoza accede a traspasarme. Y cuando a mí me dicen que me han traspasado al Villarreal, yo negocio con el Villarreal. Tal como estaba en ese momento el Zaragoza, no me gustaba nada de estar luchando del 12 al 17 todos los años, porque yo veía que con esas dos personas en el club el Zaragoza pues no podía ir mucho mejor de lo que estaba en Liga los últimos años, a lo cual este año ha pegado un cambio muy grande y se están haciendo las cosas muy bien. Cani se pregunta cómo hubiera reaccionado la nueva directiva frente a su renovación. Imagino que hubiéramos llegado a un acuerdo rápido, porque estos hombres saben lo que quieren y saben hacer las cosas bien y no se meten en lo deportivo, sino que dejan lo deportivo para lo que saben deportivamente y ellos hacen lo que saben ellos. Me imagino que sí que hubiera renovado, pero bueno, una vez que vino el Villarreal vi que se me valoraba mucho más que aquí y bueno, pues tampoco me voy a poner a pensar lo que hubiera pasado porque no sirve de nada. Ahora, como zaragocista en el exilio, observa ilusionado el nuevo proyecto del Real Zaragoza. Sí, hombre, claro que me hubiera gustado, ya te digo. Yo muchas veces miro y me da rabia ver que el equipo de mi tierra, mi equipo, empieza a hacer las cosas bien cuando yo me he ido. Pero ya te digo, si algo hace que no esté aquí mal, triste y eso, es pues que he venido a un club que también me gusta mucho y en el que estoy muy contento. Pero vamos, si estuviera en uno que no me hubiera gustado mucho, me estaría tirando de cabezazos, porque sí que es verdad que me está gustando mucho cómo se están haciendo las cosas allí y encima es difícil que el entrenador sea el que ilusione a la afición, a todo el mundo, y en el Zaragoza está pasando eso, es difícil. Normalmente los que ilusionan son los jugadores y no el entrenador, y ahí está siendo así, eso es muy raro. Y eso es porque él tiene un modelo de fútbol muy atractivo. Os mando un saludo desde Villarreal para que sigáis todo el deporte aragonés en Agenda Deportiva.